Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Gregory Prada. Bienvenidos a este su programa de gerencia y liderazgo a través de la Mi FM y de Edición Estéreo Radio. Les recordamos que pueden descargar nuestras aplicaciones de la Mi FM para sus teléfonos Android y iPhone. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram de Prada de Voice y en nuestro canal de YouTube de Gregory Prada. Hoy estaremos tocando un tema interesante, la enfermedad y sus metáforas, pero no sin antes dar un saludo a toda la gente que nos ve y que nos escucha alrededor del mundo y por supuesto dar las gracias a mi querida Linda de Ambrosio por hacer posible este encuentro. Ya está con nosotros vía Zoom desde Madrid, España, Eduardo Puertas. Ahora, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gregory. ¿Todo bien? Un placer encontrarme contigo y gracias a José por su apoyo tecnológico en este momento que es tan importante. Bueno, Eduardo, de verdad que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros compartiendo este tema tan, para muchos, un poco no es un tema tan común como son la enfermedad y sus metáforas, pero Eduardo, como entrada, ¿cómo podemos definir la enfermedad en el ser humano de una manera sencilla y concreta? Bienvenido. Bueno, mira, en principio, o sea, no hay temas ni fáciles ni temas difíciles. Puede ser que haya expositores que no hacen comprensible el tema o puede ser que haya auditorium que no se sienta motivado a participar. La dinámica pedagógica es eso, es el proceso de aprendizaje, el proceso de enseñar, llevar al receptor a la motivación que el pedagogo quiere. Eso no es fácil. Los griegos cuando comenzaron a hacer pedagogía o paideia, se encontraron que esto no era fácil porque, bueno, hay que motivar a la persona que está en el otro lado para que pueda comprender, aprender, percibir, rediseñar y actuar en consecuencia. Por eso es que entonces, bueno, lo que vamos a tocar un tema que yo lo llamo no usual, no usual. ¿Por qué? Porque esta tarde, o sea, aquí en España son las 5 de la tarde, esta tarde vamos a remover los cimientos lingüísticos sobre el problema de la enfermedad. Y comenzamos con una pregunta que es importante y que acaba de formular Gregory. ¿Es una enfermedad? A estas alturas de la vida, después de 45 años de graduado, la pregunta es difícil de responder. Porque, ¿qué es una enfermedad? También podríamos preguntarnos qué es un enfermo. Y si combinamos las dos cosas, podríamos decir que hay enfermos que no tienen enfermedades y hay enfermedades que no son percibidas por un enfermo. Ejemplo, los pacientes con hipocondría, los que creen tener múltiples enfermedades y sin embargo no tienen ninguna. Y hoy vamos a descubrir que hay muchas enfermedades asentadas en un paciente y este no tiene una percepción clara, endógena de lo que es la enfermedad. Entonces, usted le pregunta a él, ¿cómo se siente? Yo me siento muy bien. Ese típico ejemplo son los pacientes con hipertensión arterial. Durante muchísimos años el paciente hipertenso es un paciente asintomático, que no siente absolutamente nada. Usted le pregunta cómo se siente bien y cuando le toma la atención se sorprende que tiene 150, 160 y tiene 100 o 100, 110 de diastólica. Y usted le dice, Así pero no es. se siente nada, no le duele la cabeza. No, para nada. Mire, yo hago ejercicio, yo como bien, yo duermo bien, voy a mi trabajo, cumplo con mis actividades, el fin de semana juego golf, el domingo me dedico a descansar, leo, pues se siente muy bien. Entonces, allí comienza el gran problema de definir qué es una enfermedad. Pero nosotros pudiéramos decir genéricamente, una enfermedad es una alteración del patrón de normalidad en una persona, del patrón de normalidad. Si una persona, lo normal es que tenga una glicemia entre 80 y 120 y tiene 135, nosotros decimos que tiene una anormalidad. Ahora bien, esa anormalidad es una enfermedad. Entonces, ahí vienen los diferentes estadios. Y los ingleses, que son muy dados a clasificar, a taxonomizar la patología, han llegado a definiciones muy importantes, que es el problema de lo que es un
illness, de lo que es un enfermo diferente a una condición anormal. ¿Es una glicemia de 135 un diagnóstico de diabetes? Bueno, exactamente no. Hay que tomar medidas adecuadas para que esta medición sea real y a ver si el paciente tiene datos clínicos. Entonces, una enfermedad implica alteraciones del patrón fisiológico de lo normal. El paciente tiene, por ejemplo, antecedentes de madre y padre diabéticos. Entonces, ya es un dato que indica que está fuera de lo normal. En segundo lugar, últimamente está notando que está aumentando de peso. Ese es un elemento que está fuera de lo normal. Y después tiene una glicemia elevada. Entonces, esos tres criterios pueden usted plantear el hecho de que tenga una enfermedad. Entonces, actualmente todas las enfermedades tienen sus criterios de diagnóstico y vamos a enfatizar mucho en eso porque el criterio es verificar estadísticamente cuáles son los parámetros que están alterados. Eso es muy importante. Cuando usted va a decirle a un paciente, mire, usted tiene una enfermedad en este momento que se llama hipertensión arterial y reitero lo de la hipertensión arterial porque es una enfermedad muy común en los adultos en Latinoamérica. Entonces, usted le va a decir, tiene que decirle por qué. Porque, bueno, mire, a pesar de que está asintomático, como es el usual, usted tiene la tensión alta, se la hemos medido en los dos brazos, se le ha medido en diferentes condiciones, se le ha hecho un examen especial, se le ha hecho una medición en 24 horas para ver cómo es el comportamiento de la tensión durante las 24 horas y hemos encontrado que está exactamente alterada. Entonces, genéricamente, una enfermedad es una alteración del estado fisiológico del sujeto medida u obtenida en condiciones en las cuales están estandarizadas para calcular si tiene o no enfermedad. Eso es muy importante, porque uno tiene que estar muy seguro cuando le dice a un paciente, usted está enfermo. Eso tiene que tener excesivamente cuidado porque usted puede cometer errores en decir que un paciente está, por ejemplo, hipertenso y no se dio cuenta que el paciente en la mañana ha comido un exceso de sal y este exceso de sal se puede reflejar una tensión alta en un momento. Entonces, en resumen, esta primera pregunta de qué es la enfermedad, es simplemente uno la responde diciendo que es una alteración o una modificación de los parámetros fisiológicos considerados normales ¿para qué? Para la edad, para el sexo, para la población donde vive, para sus condiciones culturales y para su etapa general de salud. Hay pacientes que son hipertensos muy jóvenes y hay pacientes que son hipertensos a edad muy anciana. Entonces, no es igual el comportamiento de la atención a los 20 años que a los 65 años. Entonces, todos estos parámetros deben ser tomados en cuenta. En resumen, una enfermedad es una alteración de los patrones de normalidad considerados para la edad, sexo, el peso, la condición cultural, la zona donde viven, los parámetros dietéticos, etcétera. Toda una serie de parámetros que están alterados en forma global para poder dar un diagnóstico de enfermedad y que cumple con ciertos criterios. Muy importante. Excelente, Muy Eduardo. bien. Como médico reumatólogo que eres, ¿cuáles son las enfermedades que tú tratas específicamente? Los reumatólogos tratamos las enfermedades del tejido conjuntivo o tejido conectivo, que son las articulaciones, que son el elemento de unión entre las estructuras óseas, pero también todas las enfermedades que se derivan, el ser humano cuando nace, cuando el huevo es fecundado, se forman tres capas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Cada una de estas estructuras en el huevo fecundado, en el óvulo fecundado, va a dar origen a un tipo de tejido. Nosotros nos ubicamos en las enfermedades que se originan en el mesodermo o capa media. Por eso vemos artritis, que son inflamaciones articulares, artrosis, que son enfermedades degenerativas articulares. Vemos enfermedades del colágeno, que son enfermedades autoinmunes derivadas de una alteración del parámetro de inmunidad en los pacientes, en los cuales el sistema inmunitario actúa contra los propios tejidos. Es como si la policía de Miami de repente se dedicara a atacar a los ciudadanos y no a perseguir a los delincuentes. Entonces, estas son las enfermedades que vemos en general. Enfermedades del tejido conjuntivo. Ese es el campo de la reumatología.
tal como está definido actualmente por el American College of Rheumatology. Excelente, Eduardo. Muy ¿Cuáles bien. son, Eduardo, las llamadas enfermedades incomprendidas y por qué su nombre? Cuando uno dice enfermedades incomprendidas, y esa es una pregunta sumamente interesante, ¿qué es una enfermedad incomprendida? Entonces, aquí en este momento debo tocar una triada. Hay una triada cuando un paciente va a un médico. La triada consiste en que hay una relación entre médico, paciente y entorno. No es igual un paciente de Sudáfrica a un paciente que es evaluado en Curitiba, en Brasil, aunque tenga los mismos síntomas. No es igual un paciente del norte de Canadá a un paciente del sur de Canadá. Entonces, esta triada es muy importante porque esto es lo que va a permitir catalogar, categorizar, criterizar el problema de lo que es una enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad que es incomprendida por quién, por el paciente. Si un paciente dice que le duele la cabeza, que es muy frecuente, y en el examen el médico no le encuentra ningún dato positivo de enfermedad, ¿tiene ese paciente una enfermedad? ¿Sí o no? La percepción del paciente sí, en la percepción del médico no, lo cataloga como sano. Pero en la percepción de su ambiente, y cuando hablamos de ambiente hablamos de variables, el ambiente humano, el de su casa, donde vive, donde convive con su familia, el ambiente laboral donde trabaja, el ambiente cultural donde se desarrolla, el ambiente geográfico donde vive y donde ha crecido y se ha desarrollado. Se sabe perfectamente que los individuos trasladados de un ambiente a otro, por ejemplo, desde Sudáfrica, y son cambiados a vivir en el oeste de Colombia o en el oeste de Perú o de Ecuador o de todo lo que es el oeste de Sudamérica, sus condiciones fisiológicas cambian por completo. Las personas que viven en Cusco, que es una zona muy alta de Perú, cuando bajan a la ciudad, llámese cualquiera de las ciudades del Bajo Perú, inmediatamente experimentan muchos cambios que ellos perciben como enfermedad, pero que no son enfermedad, simplemente es un proceso de adaptación. Entonces, una enfermedad incomprendida, ¿incomprendida por quién? ¿Es por el médico que no la comprende? Ahora bien, ahí hay un detalle muy interesante. Los médicos, y eso pasa mucho a medida que pasa el tiempo, sabemos menos de medicina y menos comprendemos las enfermedades. Por eso es que uno entiende que después de cierto periodo de evolución de un enfermo, sus condiciones comienzan a cambiar y es cuando él empieza a profundizar y empieza a aparecer el cambio en los diagnósticos, en los pronósticos, en la relación entre el paciente y empieza a ver el lenguaje de la incomprensión de la enfermedad. En ese tema es donde hoy nos vamos a centrar. Y te agradezco mucho que hayas comenzado y hayas hecho una pregunta muy pertinente, porque realmente uno y los médicos lo sabemos, sobre todo cuando tenemos ya más de 30 años de graduado y viendo pacientes durante más de 30 años, llegamos a entender por qué algunos pacientes se comportan de una manera y el mismo paciente en otro ambiente se comporta de manera totalmente diferente, porque la relación, al fin y al cabo, las relaciones entre médico y paciente son los que modulan la evolución de una enfermedad. O sea, un paciente que se sienta incomprendido porque el médico no logra percibir el dolor de cabeza que lo tiene realmente obstinado y cansado y no encuentra solución a un problema que le da todas las tardes, le da el dolor de cabeza y por más tratamiento que me ponen, ¿es ese un paciente incomprendido? En principio sí, porque no estamos llegando al momento, pero también hay una cosa cierta, eso es todo un capítulo de la medicina, el paciente incomprendido o el paciente hipocondríaco que va y le describe al médico en forma prolija, detallada, secuencial y con muchísima experticia los síntomas de que yo simplemente tengo, doctor, un problema gástrico que yo creo que lo que tengo es una úlcera porque a mí me da esto y esto. Entonces, están también
dentro del rubro de las enfermedades incomprendidas, hay un gran grupo de trastornos que se llaman trastornos funcionales. Son pacientes cuya estructura está perfectamente medida con los instrumentos adecuados para medirlo. Ejemplo, el paciente le hacen una resonancia de cráneo, está normal. Le hacen un electroencefalograma, está normal. Le hacen una tomografía de cráneo, está normal. Le hacen todo el examen clínico completo de cráneo, está normal. Pero el paciente sigue revelando que tiene un dolor de cabeza que no lo tolera y que no mejora con ninguno de los medicamentos que ha usado. Entonces, son enfermedades incomprendidas. Cada día están surgiendo más el problema de que esto no es una enfermedad o doctor, usted no me comprende mi problema. Por una parte, el médico no lo entiende y por otra parte, el paciente se siente incomprendido. Pero es que muchos de estos pacientes incomprendidos no tienen absolutamente nada, simplemente son trastornos funcionales. Y le voy a decir el más común de los comunes. El paciente que tiene una mala digestión. Doctor, yo puedo comer pan. Entonces, mire, me cambié. Dejé de comprar el pan y ahora compro pan integral. Me cambié del pan integral y ahora compro pan estrictamente de trigo que lo hacen en Tucuciapón y que le ponen aditamentos para que me caiga bien. Doctor, pero a mí siempre el pan me cae mal. Y yo cada vez que tengo el pan, mire, se me infla el estómago y tal. Pero le hacen todos los exámenes que hay que hacerle. Desde una radiografía, desde una gastroscopia, desde todos los exámenes que hay que hacerle, todas las pruebas serológicas que hay que hacerle, y el paciente está normal. Simplemente ese paciente tiene mala digestión. Y les voy a decir una cosa, el 60% de los pacientes que van a una consulta de gastroenterología tienen sencillamente mala digestión. El 70% de pacientes que van a consultas generales en cualquier país del tercer mundo tienen un trastorno funcional que van pidiendo ayuda, pero que no tienen absolutamente nada. Y entonces el gran error en que se incurren muchos médicos es a medicar pacientes sin tener una base racional para darles medicamentos. ¿Por qué? Porque el paciente simplemente tiene simplemente un trastorno funcional. O sea, es como que usted agarra un carro y lo examina y el carro está perfectamente bien, pero el carro cada vez que va a 140, a 105 kilómetros por hora o a 100 millas por hora, se le enciende la luz del retroceso. Y lo registran por todos lados, pero el coche sigue con el mismo problema. O sea, la estructura está bien, pero el funcionamiento está fallando en algún engranaje del sistema. Esos enfermos, que son una gran cantidad, pero un altísimo porcentaje, son los que llenan las consultas de médicos generales. Ahora, fíjate tú esto. Dime. Eduardo, una de las características que tienen estas enfermedades incomprendidas es el estigma que la sociedad coloca sobre ellas por no tener el conocimiento, ¿sí? ¿Por qué se hace hincapié en la tuberculosis y el cáncer como enfermedades incomprendidas cuando hay otras enfermedades como la lepra, por ejemplo, que también provocaban ese estigma en la sociedad? ¿Por qué se hace hincapié entonces en la tuberculosis y en el cáncer? En este momento vamos a entrar en el tema. Por una cosa importante, aquí tenemos que hacer un análisis histórico, longitudinal. Y esto me llevó a una cosa muy interesante. Cuando comencé con el tema de la enfermedad y sus metáforas, tuve que terminar releyendo una obra que seguramente muchos han leído y muchos habrán disfrutado, que es una obra de Alexander Dumas hijo que se llama La Dama de las Camelias. La Dama de las Camelias es la historia de una cortesana que se llama Margarita Gautier, que ella tenía su actividad que era de cortesana y que ella cuando examinaba tenía camelias blancas era que no estaba disponible y cuando exhibía camelias rojas, sí. Esta señora Margarita Gautier es un prototipo de mujer bella para la época en que se desarrolla la historia. Muy importante, muy importante. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando comenzamos a ver enfermedades que son estigmatizantes, uno tiene que preguntarse en qué época
fue visto el paciente, en qué época estuvo la enfermedad y en qué época. Hasta no hace mucho, y eso es una de las enseñanzas de la pandemia del COVID-19, es que los pacientes que tenían COVID-19 eran socialmente estigmatizados. Ya usted veía el hecho mismo, el hecho propio más era el uso de la mascarilla. Ya la mascarilla nos hizo crear una especie de segregación humana de todas las cohortes de seres humanos en todo el mundo con el ánimo de prevenir la contagiosidad del virus. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, era simplemente decirte, si te usas mascarilla, no te va a dar COVID. Pero esa era una gran falacia, porque en muchas poblaciones del mundo hubo contagios de COVID a pesar de usar mascarilla. Entonces tocamos dos enfermedades que son muy particularmente, tienen una especie de impronta histórica que las ha definido. La primera es la tuberculosis. Y antes de la tuberculosis vamos a hablar de una cosa importante. Hay enfermedades infecciosas que son de diferentes tipos, ya sea producida por bacterias, por virus, por hongos, por nemátodos, por protozoarios, por rickettsia, o sea, organismos vivos. Hay enfermedades infecciosas que son producidas, que tienen otro tipo de evolución, como es el caso de la tuberculosis o de algunas enfermedades micóticas. Esta tuberculosis es una enfermedad que tiene una característica histórica interesantísima. La tuberculosis, llamada en la Edad Media tisis. ¿Y tisis qué era? ¿Qué era la tisis? La tisis era la consunción. ¿Y qué es una consunción? Es simplemente el consumirse paulatinamente, y cuando comenzaba la tisis, los pacientes eran estigmatizados, apartados y sometidos a aislamiento completo para evitar que eso pudiera crear un problema. No se conocía entonces cuál era el productor de la enfermedad, que se viene a ser descubierto por Robert Koch en el siglo XIX, y sin embargo uno empieza a notar cómo la tuberculosis se convierte en una enfermedad que estigmatiza a la persona, pero simultáneamente, y esa es una cosa de las cosas más interesantes que he leído estos días, es que había una especie de ambivalencia cuando se veía la tuberculosis, porque simultáneamente, aunque se decía que la tuberculosis era una enfermedad que provocaba consunción o consumición de la masa física del ser humano enfermo, pero simultáneamente esas mujeres con tuberculosis tenían un cierto grado de atractivo que las hacía especialmente interesantes. Y eso es lo que cuenta la historia de la dama de las camelias. Ella se consume en la tisis, pero aún así provoca demasiado atracción entre los congéneres masculinos de la época, entre ellos el conde y su eterno enamorado, a pesar de que sabe que la tisis la está consumiendo y que los accesos de tos, cuando bota sangre, etcétera. Esta mujer tiene un color de la piel muy típicamente galo, un color rosado que le hacía particularmente muy atractiva y seductora. Entonces, ¿qué tenía la tuberculosis que ponía a las mujeres bonitas? ¿Y qué tenía el cáncer? Después viene el cáncer, que es la contrapartida. ¿Por qué la contrapartida? Porque el cáncer es la destrucción paulatina, lenta, intensa, global, completa y que lleva irremediablemente a la muerte. Los tuberculosos, a pesar de todo, de que la enfermedad pudiera ser severa, y en ese tiempo solo se conocía la tisis, que era la manifestación pulmonar de la tuberculosis. No se conoce todavía muy bien, por ejemplo, el ataque de las suprarrenales por la tuberculosis, o el ataque de la columna vertebral por el bacilo de Koch. Sin embargo, estas mujeres tenían una belleza que irradiaba y que atraía. En cambio, los pacientes con cáncer
era todo lo contrario, era una destrucción completa y eso lleva a una afirmación que es lo que vamos a tocar esta tarde. ¿Cuáles son esos? ¿Cómo se maneja el lenguaje de estas enfermedades? Hemos tomado dos modelos, la tuberculosis y el cáncer, pero igual en una próxima conferencia vamos a tocar otros temas más interesantes. Pero antes de comenzar, yo me preguntaría, por qué esa visión de una manera de la tuberculosis y enfrente la visión peyorativa de los pacientes con cáncer? Decir cáncer todavía no hemos superado. Seguir hablando de cáncer en una persona es una especie de condena irremisible a la muerte. O sea, es la visión que tiene el conjunto de la sociedad y el conjunto de la cultura en cualquier parte del globo terráqueo, a diferencia de la tuberculosis. Pero claro, nosotros nos estamos ubicando en el siglo XVI. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que son, de cómo es el lenguaje de la enfermedad y cómo se introduce el lenguaje de lo que se llama las metáforas. ¿Qué es una metáfora? ¿Qué es una metáfora? Interesante porque nosotros nos hemos preguntado, para poder hablar aquí de los problemas, nos preguntamos, detalle interesante que vamos a tener aquí. Los griegos, que son la base histórica de nuestra cultura, y ahí vamos a comenzar a ubicarnos perfectamente para poder darle una cabal comprensión al tema. Decían que la enfermedad era un castigo sobrenatural. Durante mucho tiempo esa fue la hipótesis que se mantuvo sobre el origen de la enfermedad. Entonces, una persona estaba enferma porque era castigada por los dioses, porque era un producto de una mala conducta que había cometido durante el transcurso de su vida, o que había estado expuesta o consumiendo productos naturales que fueran nocivos. Eso era. Entonces, en ese contexto, nosotros vamos a ver qué es una metáfora. Una metáfora es básicamente una figura de retórica literaria. Es un cambio. Cuando uno dice, la tarde pareciera un trigal. ¿Qué estamos diciendo? La tarde está dorada, como está dorado un trigal en el momento en que está floreciendo todo el trigal en la cosecha. Y igualmente, eh, tus, ojos, tus ojos parecen la noche. Esa es una metáfora típica de que tus ojos son profundamente negros, profundamente oscuros. Entonces, la metáfora es un traslado, un desplazamiento, una modificación ex profeso del significado de un término para darle un valor adicional al sujeto. Una metáfora es básicamente un adjetivo que simplemente tiende a modificar al sujeto o al sujeto como que activo, y que se hace con el objetivo expreso o subliminal de hacer una especie de cambio en la realidad estética del sujeto que se somete. Cuando usted le dice a una mujer, usted le dice al ser humano, era una mujer cuyos ojos eran tan seductores como la noche, tan profundos como la noche, como le decían a Marilyn Monroe. Usted está trasladando al sujeto a una cualidad importante que lo hace a través de una metáfora. Entonces, una metáfora es un desplazamiento y viene de un concepto aristotélico, porque el primer gran creador de metáforas, la metáfora es muy de origen griego, y Aristóteles viene a decir que es una manera de darle un nombre de una cosa aplicándosela a otra. Si usted aplica el concepto de noche como oscuridad al color de los ojos de una persona, usted simplemente está sustituyendo el color por una cualidad que usted advirtió ya en la noche. Eso se llama metáfora, es una figura retórica en la literatura, que es simplemente un cambio. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con la patología? Simplemente
que a medida que las enfermedades se fue conociendo un poco más o fue impactando más en el medio cultural donde vive el paciente, comenzaron a aparecer. Entonces usted ve, por ejemplo, en La Dama de las Camelias, vuelvo a citar este libro, porque realmente lo tengo que recomendar, por el significado que tiene. Entonces, usted se ha hecho la pregunta de que una mujer con tisis, con tuberculosis pulmonar, que está tosiendo sangre, ¿entiende?, que se está enflaqueciendo, sin embargo, está rozagante, está rosada, está llena de viveza, está llena de vida. O sea, esa contradicción absoluta es simplemente el lenguaje en el cual un clasificador modifica el sentido del adjetivo del término para cambiarlo, para darle otra significancia. Pero esto simplemente se hace con fines estrictamente retóricos. Esto no tiene valor médico. Pero en la medida en que comenzó a utilizar, entonces esto pasó al plano médico. Entonces comenzaron a aparecer lo que se llaman las enfermedades y sus metáforas, el lenguaje de las enfermedades. Y esto aquí es muy importante. Vuelvo al tema anterior de la relación entre médicos y pacientes. Para que médicos y pacientes puedan entenderse, deben tener un lenguaje común. Si un paciente le llega a un médico y el médico le pregunta, ¿qué lo trajo por aquí? Doctor, yo estoy extremadamente delgado, ya parezco una vara de Puyaló. Esa metáfora, un tanto chocante, un tanto poco elegante, llamámoslo así, simplemente para definir un estado de emaciación física en un paciente que tiene una enfermedad crónica. Si el médico no conoce bien las metáforas de quien le está al frente para explicarle un problema médico, no va a ser nunca un diagnóstico y va a caer en el terreno de las enfermedades incomprendidas. O sea, Eduardo, dime, en este punto, te dime. pregunto, por todo lo que dices, relación médico-paciente, lo que tú Correcto. nos dices para que la gente nos entienda es que la visión de la enfermedad del médico y del paciente dependen de la cultura, de la religión, de la filosofía y de la emoción de cada uno de ellos, paciente y médico. Correcto. Yo había citado hace un momento que en la relación entre médicos y pacientes existe una variable que se llama el ambiente donde se desarrolla esta relación médico-paciente. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen sus factores sociales, primero los factores físicos y genéticos, los factores sociales, los factores culturales, los factores históricos, los factores religiosos, los factores laborales. O sea, todas esas variables inciden en la manera como el paciente ve a sí mismo su enfermedad. Un paciente con COVID, un paciente con COVID que se ha visto en los Estados Unidos, aunque tenga la misma enfermedad, no tiene el mismo impacto de un paciente visto en Egipto, en Etiopía, en Mali o en Vietnam o en Australia o en Sudamérica, porque probablemente el paciente en Estados Unidos está siendo educado o haciéndole ver que hay soluciones al problema y en cambio el paciente en Mali o en algunos de los países del centro África, probablemente piense, sienta y perciba que eso simplemente el COVID es un castigo del cielo y que él simplemente está condenado a morir. Entonces, si un paciente va con la visión de que está condenado a morir porque su enfermedad es muy grave, por mucho esfuerzo que haga el médico tiene que superar todas esas barreras culturales para poder hacerle un acercamiento. Eso se llama aproximación del médico al paciente. Y te voy a decir una cosa, yo creo que una de las cosas en las cuales se ha fallado en los últimos años en la formación médica es que a los médicos no se les ha enseñado el proceso de aproximación al paciente, que no es nada fácil, porque eso requiere un conocimiento integral de todas las variables que inciden. Hay pacientes que van a la consulta con una visión ya peyorativa de su enfermedad.
Entonces, entre ellos, tiempos atrás, la tuberculosis era eso, pero todavía el cáncer sigue siendo eso. Si usted le va a decir, o sea, eso se insiste mucho, cuando usted le va a decir a un paciente que tiene cáncer, usted tiene que decir, eso pasa. ¿Dónde está su familia? Yo quisiera hablar con su hijo, quisiera hablar con su padre, quisiera hablar con su esposa, con su madre, con el médico de confianza de ustedes. Doctor, lo que yo tengo es muy grave. Puede ser. Ahora, imagínese que no hemos tocado una enfermedad todavía que fue peor todavía en estigmatizar a un paciente, que es el SIDA. Cuando el SIDA comenzó en los años 80 y comenzó la epidemia de SIDA en el mundo entero, o sea, decir SIDA era simplemente estigmatizar a una persona en el medio social donde estaba viviendo, donde se estaba desarrollando y donde estaba trabajando. Y esto causó muchísimos problemas. Uno de los grandes obstáculos que tuvo el tratamiento integral de la enfermedad de SIDA fue justamente luchar contra la estigmatización social inducida por una enfermedad que tiene una característica que es estigmatizante. Ahora bien, la tuberculosis en un tiempo fue estigmatizada, pero desde que salieron los grandes autores, los grandes poetas y los grandes escritores europeos a hablar bien de la tuberculosis, porque Frank Kafka, que escribió obras literarias excelsas, llegó a decir que él también tenía tuberculosis, pero que la tuberculosis lo hacía escribir mejor. Entonces, estamos viendo cómo el tiempo modula la respuesta de estas metáforas. Y hay una cosa interesante. Yo voy a resumir aquí lo de la metáfora en forma textual. Una metáfora es una figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se expresa por medio de otra realidad. Eso es lo que es una metáfora, un cambio, pero que entre ellas guardan relación de semejanza, de semejanza. La metáfora es muy Eduardo, común. Eduardo, Dime. en este punto, o sea, lo que tú nos dices es que el estigma a las enfermedades depende del conocimiento que las personas o la sociedad tenga sobre ella. Una vez que conocen más, ya el estigma desaparece. ¿Eso es lo que nos estás diciendo? No, no es exactamente así, porque a estas alturas del siglo XXI deberíamos conocer perfectamente que el cáncer es una enfermedad hoy que insistimos muchísimo los médicos en que puede ser curable si se diagnostica a tiempo, si se hace prevención adecuada. Pero es que estamos viendo que las personas, aún así, cuando alguien le diagnostica un cáncer, y estamos hablando de sociedades culturalmente avanzadas, todavía en los países centroafricanos se sigue pensando que el cáncer es un castigo divino, pero en países más avanzados todavía hay comunidades, tomamos el caso de los Estados Unidos o Canadá, que son países que están muy adelantados en el sistema médico, o los países europeos. Sin embargo, todavía se sigue pensando que decir cáncer es decir automáticamente muerte. Y esto es muy importante porque en la medida en que haya mejor aproximación, mejor comunicación y haya un término muy importante que es simbiosis. Simbiosis. Simbiosis es común unión entre la acción médica por un lado y la acción médica por otro, la acción del paciente por otro lado. Por eso es que actualmente en todos los programas de tratamiento de enfermedades crónicas graves como el cáncer, se habla de consensuar decisiones terapéuticas. ¿Qué significa eso? Que el paciente debe formar parte activa de la decisión de tratamiento. Cuando usted ingresa a un paciente en un programa de radioterapia o de quimioterapia, tiene que educar a ese paciente para que aprenda a entender que el tratamiento que va a recibir tiene efectos adversos importantes, porque mire, imagínese lo que es una mujer de 30 años en la plenitud de su belleza y que de repente le pongan tratamiento de quimioterapia por un cáncer o por una leucemia, por ejemplo, y este paciente pierde el pelo en cuestión de 3 meses, entonces no tolera. Entonces hay que educarla para que aprenda a enfrentar esas vicisitudes que son los eventos adversos de los medicamentos. Y hay una cosa que sigue interesante que voy a tocar de ahora en adelante. Thomas Mann, que fue uno de los grandes escritores
y uno de los grandes premios Nobel de literatura, en el libro La montaña mágica, decía lo siguiente: los síntomas de una enfermedad son la manifestación disfrazada de una falta de amor. Imagine usted eso. O sea, combinar enfermedad con una sensación de amor. Por supuesto, cuando estamos hablando de amor en el sentido filosófico, tenemos que lanzarnos hacia tocar el lenguaje freudiano, porque el lenguaje psicoanalítico es el que nos permitió decir cómo es la relación amorosa desde un punto de vista psicodinámico. Y eso hay que entenderlo, o sea, entenderlo perfectamente, porque cuando hay la pérdida de amor, ¿en qué se está cayendo? Se está cayendo en el terreno de la depresión, de la depresión. Todos los enfermos, de una u otra manera, se deprimen, pero extrañamente, esto no sucedió en la tuberculosis en la Edad Media. Kafka, y como Kafka hubo muchísimos grandes escritores que fueron enfermos de tuberculosis, y en las crisis de tuberculosis era cuando eran mucho más prolijos escribiendo. Entonces, Thomas Mann llegó a decir que inclusive la enfermedad es una forma en que hay una transformación nociva del amor en el paciente. Esto es muy interesante, muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque el paciente con tuberculosis llega a perder la autoestima. Ya cree que él está muy enfermo y él no lucha contra la enfermedad, él va esperando que se consuma. Y en el paciente con cáncer eso es aún mucho más notorio porque, permiso, ¿entiendes? Porque la visión cultural que se tiene del cáncer, la metáfora que se tiene del cáncer, es que el cáncer es destrucción. ¿Destrucción por qué? Destrucción por dentro. Es como dijo un autor, esta masa viviente que anida en mi estómago y que me consume cada día. Véase usted bien la metáfora. Esta masa viviente que anida en mi estómago y que me consume cada día. Esa es la descripción más prolija de un paciente de 78 años con un cáncer gástrico avanzado y que dice, esa masa viviente que te va destruyendo por dentro. Eso es el cáncer. Y esa visión que se tiene de la destrucción todavía a estas alturas de la historia en el siglo XXI sigue existiendo en la mayoría de las comunidades y en la mayoría. Hay un estudio que reportaron allí, por ejemplo, entre 164 hombres que tenían cáncer y 178 mujeres que tenían cáncer. La mayoría de pacientes con cáncer varones eran de próstata, de estómago. La mayoría de pacientes con mujeres con cáncer eran cáncer de útero y cáncer de seno. Interesantísimo. La visión de ambos grupos era una visión muy peyorativa, pero era más acentuada en el hombre. ¿Por qué? Porque en el hombre hay un elemento diferencial, que es que la afectación de sus órganos sexuales ya implica un impacto importante y muy nocivo en su propia visión de su salud. O sea, en consecuencia, cuando un paciente tiene cáncer de próstata, ya prácticamente él mismo se está autocondenando a un escenario negativo, a pesar de que actualmente los porcentajes de recuperación de cáncer prostático pasan del 70%, o sea, de cada 10 pacientes, 7 se recuperan por completo y llevan una vida completamente normal. Y las pacientes con cáncer de cuello actualmente son una de las patologías que prácticamente se curan rápidamente, o una paciente con cáncer de seno que se diagnostica precozmente porque a las mujeres le han enseñado ya a tocarse, y tocarse es que apenas se toque una masita, vaya al médico y ya hay programas de tratamiento efectivos, eficaces, completos, integrales y bueno, para el tratamiento de cáncer de seno. Pero es para que ustedes vean. Entonces, en esa situación de que estamos viendo qué es lo que estamos diciendo, el resumen que nos toca en la primera parte, que es decir, toda enfermedad tiene aparejada un discurso
una connotación semántica y semiótica. O sea, hay un lenguaje propio para cada enfermedad. En el caso de la tuberculosis, el lenguaje es que, bueno, tengo tisis y si yo no la contagio, pero me voy a curar, porque ya la tuberculosis es curable totalmente. Pero el cáncer, por el contrario, trae aparejada una visión peyorativa. Tengo cáncer. Y la mayoría, y una observación muy interesante que dieron en estos 300 y tantos pacientes que vieron con cáncer en hombres y mujeres, que todos cuando hablaban del cáncer lo hacían cabizbajos. O sea, no son capaces de enfrentar al médico porque tienen una visión peyorativa de su problema, porque el discurso del cáncer es un discurso de dolor y de no solución. El discurso de la tuberculosis es un discurso de futuro. ¿Estoy enfermo o estoy enfermo? Sí, sigue. En este punto, Dime. Eduardo, ¿tú crees que es posible la erradicación total de las enfermedades en un futuro no muy lejano? ¿Lo crees? Yo creo que nadie tiene esa respuesta. Probablemente algunas enfermedades van a ser erradicadas como la tuberculosis es una enfermedad que se va a erradicar del mundo en la medida en que se mejoren las condiciones socioeconómicas, porque la tuberculosis sigue siendo una enfermedad de una variable socioeconómica muy importante. Es una enfermedad de núcleos sociales donde hay hacinamiento, bajo ingreso, bajo nivel cultural, o complicaciones o exposición a tratamientos y baja nutrición. Pero el cáncer debo decir esto, y esto es un paréntesis. Mientras leía estos días sobre los escenarios futuros de estas dos enfermedades, me topé con una predicción de una de esas personas que hacen predicciones y que son respetadas, y digo respetadas y lo pongo con mayúsculas, subrayado y en negrilla, porque realmente la prensa mundial les da crédito a lo que dicen. Una persona que predijo que Isabel II, su majestad, iba a morir en tal fecha, bueno, y exactamente cumplió la predicción. O que se iba a dar el 11 de septiembre, que por cierto, hoy se está cumpliendo un aniversario más de esa tragedia. Y esta gente dice que esto va a tener cura. Entonces, hasta ahora son los escenarios reales. ¿Se irá a curar el cáncer? Bueno, hay cánceres que se van a curar, pero probablemente van a aparecer nuevas formas de cáncer, quizás más complicadas, más severas, o estaremos ante enfermedades que actualmente no se han diagnosticado bien porque faltan recursos o son muy complicadas y aparecerán. Pero las enfermedades no van a desaparecer, porque la enfermedad y la salud son las dos caras de una misma moneda. Eso hay que estar claro en Ok. eso. O sea, usted puede estar enfermo hoy y sano mañana, o viceversa. Entonces, Ok, cómo ves, dime, Eduardo, el papel dime. de la inteligencia artificial en el trato y Oh, visión de las llamadas enfermedades incomprendidas? interesantísimo. Yo, en este momento, lo que voy a hablar es una opinión personal, porque no estoy en condiciones de dar una opinión sólida, porque en medicina las opiniones sólidas tienen un valor estadístico y esto no hay estadística para uno dar. Entonces, probablemente la inteligencia artificial y toda la tecnología y todo lo que va a salir de Silicon Valley va a mejorar algunas variables de la enfermedad. Por lo menos una cosa yo creo que se va a lograr es que se haga el diagnóstico precoz de las enfermedades mucho, en mucho más campo poblacional. O sea, la gente se va a diagnosticar más tempranamente un cáncer que lo que pasa hoy. O sea, eso sí va a ser un logro de la inteligencia artificial, en opinión personal. No estoy diciendo que esto es un criterio médico o un criterio de un sanitarista. No, nada que ver. En salud pública, las respuestas no son tan fáciles, pero con el recurso de la inteligencia artificial, los recursos de la tecnología bien aplicada y programas de educación para la salud que sean de mayor cobertura poblacional en términos de países, de comunidades, culturales. O sea, nosotros, como por ejemplo, no nos va a costar mucho cambiarle la visión de salud a las poblaciones, por ejemplo, de Irán, donde la mujer o Afganistán, por ejemplo, donde la mujer tiene un
papel de ser subyugada totalmente. Entonces, una persona en estas condiciones no puede participar activamente en un programa de salud. Entonces, claro, nosotros estamos diciendo un escenario futuro donde la tecnología pueda tener mayor cobertura poblacional. Por eso insisto, las respuestas en salud pública nunca son inmediatas, no son fáciles. Y recuerdo Bueno, mucho, dime. Eduardo, nos quedan 5 minutos, lamentablemente. ¿Cuáles son tus redes sociales para la gente que te quiera escribir, contactar para tus conferencias? Cuéntanos. Tus redes sociales. Primero estoy en Facebook, Eduardo Puertas Abreu, estoy en Instagram, @Eduardo Puertas Abreu, y estoy en Twitter, @Reumat. Yo generalmente no, alguna vez en la semana escribo sobre salud, tal, pero quería terminar en estos 5 minutos por lo siguiente. El lenguaje de la enfermedad tiene que ser un lenguaje común entre médico y paciente para que pueda haber una aproximación asertiva y proactiva, una, una aproximación que permita lograr un objetivo médico que es muy importante en estos tiempos, es consensuar decisiones terapéuticas en la cual el paciente tenga participación activa en cualquier programa de desarrollo de su salud y decirle a los pacientes, el problema de salud yo lo voy a ayudar a resolverlo, pero usted es quien tiene la parte activa en las decisiones que debe cumplir. Por eso es que veíamos algunas zonas donde había contagios, alto contagio de COVID, porque la gente no tomaba medidas preventivas. Y lo decimos por un problema que fue común actualmente. Pero uno ve, por ejemplo, con mucha satisfacción la reducción de las tasas de mortalidad por cáncer de seno, porque el programa de enseñar a la mujer tócate, esa simple palabra, tócate, que es simplemente que la mujer palpe el seno cuando se está bañando y que cualquier masita que toque lo obligue a consultar con el médico experto en el área, eso ha contribuido a que haya un desarrollo de diagnóstico precoz de mucho más cobertura poblacional. Entonces, esto es lo verdaderamente importante en esta conferencia. Yo insisto mucho en que la relación entre médicos y pacientes debe ser una relación que tenga las mismas características de un acto educativo. Y comenzamos así, como un acto educativo. ¿Un acto educativo por qué? Porque hay una persona que transmite conocimiento y una persona que recibe, pero simultáneamente el buen médico aprende del lenguaje y de las metáforas del paciente. Y termino recordándoles nuevamente, hay muchas obras en la literatura, muchísimas obras en la literatura que en este momento los puede recomendar. Está este libro para que veamos cómo era el impacto de la tuberculosis en la Edad Media y cómo en realidad una mujer con tuberculosis pudo levantarse y hacer todo lo que hizo porque tenía una visión, o sea, tenía una visión proactiva de su enfermedad, tenía una visión con tendencia a la solución. Pero simultáneamente cuando le dije lo del cáncer, recuerden, y lo reinsisto, esa masa viviente que llevo en el estómago y que me carcome. Esa es la visión que tiene un paciente, un hombre, una metáfora de su cáncer gástrico. Y esto es terriblemente doloroso porque un paciente que sabe que de una u otra manera esto lo va a llevar irremediablemente a la muerte. Pero en este momento hay otro término importante que va a ser objeto de una segunda conferencia, que es calidad de vida. Calidad de vida. Tenemos que aprender a vivir con buena calidad de vida. Pero eso va a ser en la próxima conferencia, creo. Bueno, hermano, Si de verdad, Eduardo, me muchísimas gracias por haber compartido este interesante tema durante toda esta hora. Se te aprecia y se te quiere mucho. Bendiciones. Una conclusión final, que la escribe un autor que se llama Grodek. Dice, en resumen y en último término, es el enfermo mismo quien crea las enfermedades y es la causa última de los problemas. Y entonces él deja, eso nos deja una moraleja. Si el médico no incide con su bisturí lingual en el alma de los pacientes,
no va a poder descubrir qué enfermedad tiene. Eso es lo más importante. Bueno, papá, He insistido mucho, he insistido mucho. Relación muchísimas, médico-paciente, calidad de muchísimas vida. gracias, hermano, de verdad. No, Excelente bueno, mensaje. gracias a ti. Gracias a todos. Bendiciones. Vale. Claro que sí. Y Y a toda la gente que nos ve y que nos escucha a través de... estamos a la orden. Así es. Muchísimas gracias, Vale. Eduardo. Y a mi querida Linda de Ambrosio por hacer posible este encuentro. A toda la gente que nos ve y que nos escucha a través de nuestro Instagram Live, a través de nuestro YouTube Live, a través de las aplicaciones de la radio, de la MFM y de Visión Estéreo Radio, y que nos verán diferido en nuestro canal de YouTube de Gregory Prada. Les recordamos que nos vemos en el próximo programa a través de la MFM y de Visión Estéreo Radio. Y recuerden, suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones, denle un like, den su comentario, compartan y lo más importante, nunca se rindan. Bye bye, chao. Bendiciones.